esta clase vamos a hablar sobre el transporte y metabolismo de las hormonas tiroides. El 99% de las hormonas circulantes lo hacen unidas a proteínas transportadoras, pero con fácil liberación para poder entrar en las células. El 0,03% del total de T4 y el 0,3% del total de T3 circulan de forma libre. Las proteínas transportadoras son, en orden de importancia, la TBG o tiropexina, la TTR o TBPA, que es una transthiretina, las de alta densidad, que son de menor importancia porque transportan solo una pequeña fracción de hormonas tiroides. En el caso de T4 es transportada el 6% y en el caso de T3 el 3%. La afinidad de las proteínas transportadoras es inversamente proporcional a su capacidad de transporte, y la capacidad de transporte está dada por la concentración de la proteína en plasma. Todas ellas son proteínas globulares compactas. La TBG es bastante inestable, pero su estabilidad aumenta cuando la T4 se une a su sitio de unión. Son sintetizadas en el hígado, en hepatocitos, y la TTR también es sintetizada en páncreas. Entonces, en resumen, las funciones de las proteínas transportadoras son constituir una segunda reserva de hormonas, regular las hormonas tiroides disponibles, evitando los excesos en los tejidos, y mantener el pool de hormonas libres. Este cuadro muestra las propiedades de las principales proteínas transportadoras de hormonas tiroides en plasma. Podemos ver que la TBG es una glicoproteína monomérica que pesa 54 kilodaltons, tiene 20% de hidratos de carbono. Estos son 4 unidades de oligosacáridos del tipo complejo. Cada una de estas unidades tiene unidas en la parte terminal de 5 a 9 residuos de ácido siálico que le confieren cierta estabilidad a la molécula. Tienen un solo sitio de unión y unen tanto T4 como T3 con diferente afinidad. Si la afinidad es de 10 a 20 veces superior para T4 que para T3. Transportan el 75% de T4 y el 75% de T3 aproximadamente, y la vida media es de 5 días, en comparación con las otras proteínas transportadoras. ¿Sí? Su capacidad de transporte es la menor porque es la menos abundante en plasma y la afinidad es la mayor de todas. La TTR es una prealbúmina tetramérica. Cada monómero pesa 13,5 kilodaltons, tiene 2 sitios de unión que tienen distinta afinidad. El primero tiene una afinidad 100 veces mayor, en el segundo esta afinidad disminuye por efecto cooperativo. También unen tanto T4 como T3 con una diferencia de afinidad de 10 veces mayor para T4 que para T3. Transportan el 20% de T4 y el 5% o menos de T3. La vida media es de 2 días y la afinidad con el ligando es intermedia entre la TBG y la albúmina. Y esto facilita la liberación de la hormona en los tejidos. La albúmina sérica es un monómero de 66 kilodalton, tiene varios sitios de unión. Uno une fuertemente a las hormonas tiroides y los otros 5 son de uniones más débiles. Unen también tanto T4 como T3 y transportan el 5% de T4 y el 20% de T3. Y la vida media es de 15 días. Esta proteína transportadora es la que menor afinidad por el ligando tiene, pero la que mayor capacidad de transporte tiene por ser la más abundante en plasma. El gen de TBG se halla ubicado en el cromosoma X, el de TTR se halla ubicado en el cromosoma 18 y el de la albúmina en el cromosoma 4. Estos dan transcriptos de 5 exones, 4 exones y 15 exones respectivamente. Y fueron identificados, ¿sí? Varias variantes genéticas, ¿sí? Que se dan por polimorfismos o mutaciones en estos genes, y estas variantes genéticas de estas proteínas tienen una capacidad de transporte y una afinidad por el ligando diferente al de la proteína normal. Y esto resulta en una hiper o hipotironinemia en los tejidos. En este esquema vemos tanto la secreción
de las hormonas por la tiroides, como la producción periférica de T3 y T3 reversa a partir de T4. Bueno, la concentración sérica de T4 es de 8.600 nanogramos por decilitros, la secreción diaria es de 90 microgramos, y esta T4, que es la prohormona, tiene una vida media de 6 a 7 días. Esta T4 sufre una conversión periférica, ¿sí? Un 33% de ella se convierte por deshalogenación en T3 y el 48% en T3 reversa. El 19% restante, lo vamos a ver más adelante, va a ser sometido a distintas rutas metabólicas para obtener distintos productos finales. La concentración sérica de T3 es de 110 a 180 nanogramos por decilitro en suero, es la hormona activa y tiene una vida media de entre 1 y 1 día y medio. El 80% del total viene de conversión periférica, de deshalogenación, ¿sí?, en los tejidos. De este 80%, el 70% se produce en el hígado y el 10% restante se produce en músculo esquelético y riñón. El 20% de esta secreción viene directamente de la tiroides. En el caso de la T3 reversa, el 95% se produce por deshalogenación periférica y el 5% es secretada por la tiroides. La concentración en plasma es entre 18 y 60 nanogramos por decilitro. La T3 reversa tiene poca o ninguna actividad calorigénica y es de rápido recambio, si la vida media es muy corta. La T3 reversa está aumentada en diferentes situaciones, como son la cirrosis, neoplasias, cirugías, malnutrición, deprivación calórica, y siempre cursa con una disminución paralela de T3. Favorece el anabolismo en detrimento del catabolismo. En este esquema lo que se ve es la conversión de T4, ¿sí? El 33% se convierte en T3, el 48% en T3 reversa y el 19% restante o circula libre o sufre diferentes procesos metabólicos, puede ser conjugados con ácido glucurónico o sulfatos, puede sufrir una ruptura del puente éter, puede sufrir desaminación oxidativa para formar análogos acéticos de T4, tetrac y triac, que retienen el 11 y el 21% de la actividad calorigénica de T4 respectivamente. Bueno, pero esta parte la vamos a ver más adelante. Para poder ejercer su acción biológica, ¿sí?, las hormonas tiroideas tienen que atravesar membrana plasmática, envoltura nuclear y unirse a receptores dentro del núcleo, y de esta manera unirse a secuencias específicas dentro del genoma para regular la expresión de distintos genes y de esta manera ejercer su función biológica. Estas hormonas atraviesan la membrana plasmática. Antes se pensaba que por difusión, hoy se sabe que a través de transportadores específicos. Estos transportadores, algunos de ellos están ampliamente distribuidos, otros son específicos de determinados tejidos, son específicos de ligandos o pueden unir más de un sustrato diferente y pueden depender o no de diferentes factores como sodio, energía y interacción con otros ligandos. La captación de T4 a través de estos transportadores en hígado puede tener un rol en la producción de T3 plasmática y por lo tanto un rol en la regulación de la actividad de las hormonas a nivel tisular. Bueno, los transportadores específicos de las hormonas tiroides incluyen miembros de las siguientes familias: OATP, que son polipéptidos que transportan aniones orgánicos; HAT, que son transportadores de aminoácidos tipo L heterodiméricos; y MCT, que son transportadores de monocarboxilato. Entonces, como dijimos, estos transportadores transportan hormonas en las dos direcciones, hacia adentro o hacia afuera de la célula. Pueden ser específicos de un tejido determinado o estar ampliamente distribuidos, pueden tener especificidad o no por el ligando y pueden depender o no de los diferentes factores.
Con respecto al polipéptido que transporta aniones orgánicos, fueron identificados en seres humanos 11 tipos diferentes que se expresan en distintos tejidos, como hígado, riñón, cerebro, placenta, pulmón e intestino. El gen que codifica para esta proteína está ubicada en el cromosoma 13, tiene entre 539 y 722 aminoácidos la proteína, y la glicoproteína madura está ubicada en la membrana con 12 dominios transmembrana. Estos transportadores transportan distintos compuestos anfipáticos, entre los que se encuentran las hormonas tiroideas, y lo transportan de manera independiente al sodio y en las dos direcciones, hacia adentro y hacia afuera de la célula. Los más importantes son el OATP1C1, el 4A1 y el 1B1 y 1B3. El 1C1 tiene una preferencia de transporte por la T4 sobre la T3 reversa y de la T3 reversa sobre la T3. Está expresado casi exclusivamente en cerebro, en células endoteliales y en células de la glía, y juega un rol en el transporte a través de la barrera hematoencefálica y es importante para el desarrollo del sistema nervioso central. El 4A1 está expresado en placenta y podría ser importante para el desarrollo del feto. Y el 1B1 y 1B3 se expresa exclusivamente en hepatocitos y están implicados en la captación de T4 y en la liberación de T3 al plasma. Los transportadores de monocarboxilatos son una familia que tiene 14 miembros. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 6 transportan piruvato y lactato junto a un protón, y el 8 y el 10 son específicos para las hormonas tiroideas. Preferencialmente transportan la T3. El gen del MST8 está ubicado en el cromosoma X, codifica para una proteína que tiene 613 aminoácidos, que su proteína madura es una glicoproteína de membrana con 12 dominios transmembrana, que transporta activamente, o sea, es dependiente de energía y es específico del ligando, transporta solo iodotironinas y de manera independiente al sodio. La preferencia es T3 sobre T4 y T4 sobre T3 reversa. Este es expresado en diferentes tejidos, predominantemente en neuronas, pero también en hígado, riñón, hipófisis y tiroides. Bueno, y tiene un rol en el desarrollo del sistema nervioso central. El MST10, el gen está ubicado en el cromosoma 6 y transporta en las dos direcciones y no es específico de ligando porque también puede transportar aminoácidos aromáticos. La preferencia también es de T3 sobre T4 y está expresado en intestino, riñón, hígado, músculo esquelético, placenta y corazón. Esta figura con dos gráficos muestra el porcentaje de captación de diferentes iodotironinas en células COS y células JEG, que son líneas celulares que no expresan MST8 de forma endógena y que fueron transectadas en este experimento con cDNAs de MST8 de humanos. Y se ve que la incubación con las diferentes iodotironinas aumenta notablemente la captación de cada una de ellas en las células transectadas. El orden de preferencia es T3 sobre T4 y T4 sobre T3 reversa, en las dos. Esta figura esquematiza la hipótesis sobre el rol de MST8 en la regulación local de T3 para el desarrollo neuronal. Bueno, según esta hipótesis, las hormonas tiroideas, la T4, atraviesa la barrera hematoencefálica por un transportador, que puede ser el OATP1C1. Una vez en el cerebro es captado por los astrocitos a través de otro transportador, que puede ser el OATP1C1. Dentro de la célula es desiodinado por la D2 para formar T3, parte de la T3 se dirige al núcleo para ejercer su acción biológica, y parte sale por otro transportador que no ha sido identificado aún, y entra en la neurona a través del MST8. Una vez adentro del de la neurona, el T3 se dirige al núcleo para ejercer su acción biológica, unirse al receptor y de esta manera unirse al genoma y regular la expresión de diferentes genes, y otra parte es inactivada por la D3.
Bueno, según esta hipótesis queda claro que el MST8 es importante para el desarrollo de la neurona, para el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, mutaciones o alteraciones en la expresión génica o de la proteína de MST8 van a producir un fenotipo neurológico severo y altos niveles plasmáticos de T3. Bueno, los transportadores específicos de las hormonas tiroideas incluyen miembros de las siguientes familias, o ATP, que son polipéptidos que transportan aniones orgánicos, HAT, que son transportadores de aminoácidos tipo L heterolinéricos, y MCT, que son transportadores de monocarboxilato. Entonces, como dijimos, estos transportadores transportan hormonas en las dos direcciones, hacia adentro o hacia afuera de la célula. Pueden ser específicos de un tejido determinado o están ampliamente distribuidos, pueden tener especificidad o no por el ligando y pueden depender o no. La enfermedad no tiroidea o síndrome de enfermedad eutiroidea o de T3 baja está definida como una condición de enfermedad crónica o aguda o de privación calórica que cursa con un perfil de hormonas en plasma específico que no se acompaña de una función anormal de la tiroides, ¿sí? En este esquema, en este gráfico, se puede ver que la T3 disminuye invariablemente en forma proporcional a la severidad de la enfermedad y la T3 reversa aumenta de manera paralela a la disminución de la T3. La T4 comienza a disminuir solo cuando la enfermedad es muy severa. La T4 es captada por el hígado, pero en estos casos, en los casos de enfermedad severa, la captación de T4 disminuye, ya sea porque el balance energético no es el correcto o porque hay una concentración de ácidos grasos no esterificados elevados que impiden la captación de T4. La captación de T4 disminuye y por lo tanto la producción de T3 en plasma también cae un 50%. La T3 reversa aumenta porque la captación para el clearance hepático de la T3 reversa está disminuida y también está disminuida la actividad de la D1, que necesita cofactores como DTT, NADPH y glutatión reducido para poder funcionar. En la hipófisis no ocurre lo mismo que en el hígado. En la hipófisis la T4 es captada para evitar cambios compensatorios de TSH, o sea, aumentos compensatorios de TSH, y para mantener baja la T3 en plasma. La T3 en plasma baja ayuda a conservar la energía y a conservar las proteínas. Es un mecanismo adaptativo ante situaciones de estrés. En esta figura se observa el porcentaje de captación de hormonas tiroides, T4, T3 reversa y T3 en hígado, ¿sí? Se puede ver que en la parte inferior izquierda se agregan concentraciones crecientes de fructosa y en la parte inferior derecha concentraciones crecientes de glucosa. Bueno, la captación no es modificada en la T4 y la T3 reversa con la fructosa, porque la fructosa disminuye el ATP en el hígado, pero sí aumenta la captación de T3. Con la glucosa, a medida que la concentración de glucosa aumenta en el medio y por lo tanto aumenta el porcentaje de ATP, la captación de T4 y T3 reversa aumenta de manera marcada y la T3 plasmática sigue aumentando. La captación sigue aumentando de manera independiente.
Esto demuestra que entran por diferentes mecanismos a la célula. La T3 es independiente de la energía, no necesita energía para ser captado, y sí la necesitan la T3 reversa y la T4. Bueno, los compuestos que inhiben el transporte de hormonas tiroideas son la miodarona, aminoácidos aromáticos, benzodiazepinas y agentes de contraste con yodo. En hígado, pero no en hipófisis, es inhibido, como mencionamos anteriormente, por ácidos grasos no esterificados, indoxil sulfato y bilirrubina. Esta figura esquematiza la hipótesis sobre el rol de MCT8 en la regulación local de T3 para el desarrollo neuronal. Bueno, según esta hipótesis, las hormonas tiroideas, la T4, atraviesa la barrera hematoencefálica por un transportador, que puede ser el OATP1C1. Una vez en el cerebro es captado por los astrocitos a través de otro transportador, que puede ser el OATP1C1. Dentro de la célula es desiodinado por la D2 para formar T3, parte de la T3 se dirige al núcleo para ejercer su acción biológica y parte sale por otro transportador que no ha sido identificado aún y entra en la neurona a través del MCT8. Una vez adentro del de la neurona, el T3 se dirige al núcleo para ejercer su acción biológica, unirse al receptor y de esta manera unirse al genoma y regular la expresión de diferentes genes. Y otra parte es inactivada por la D3. Bueno, según esta hipótesis queda claro que el MCT8 es importante para el desarrollo de la neurona, para el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, mutaciones o alteraciones en la expresión génica o de la proteína de MCT8 van a producir un fenotipo neurológico severo y altos niveles plasmáticos de T3. Bueno, esta es la T4 con los dos anillos, el externo o fenólico y el interno o tirosilo, y la cadena lateral de alanina. La reacción activante es la que produce T3 por deshalogenación del anillo fenólico externo, ¿sí?, en el carbono 5'. Y la reacción inactivante es la que produce una desiodinación del anillo tirosilo o anillo interno para producir T3 reversa. Bueno, los compuestos que inhiben el transporte de hormonas tiroideas son la miodarona, aminoácidos aromáticos, benzodiazepinas y agentes de contraste con yodo. En hígado, pero no en hipófisis, es inhibido, como mencionamos anteriormente, por ácidos grasos no esterificados, indoxil sulfato y bilirrubina. Bueno, acá se muestra el clivaje de la ruptura éter que les mencioné anteriormente, que se da principalmente en leucocitos y es catalizada por mieloperoxidasas, pero que no es importante excepto en el caso de infecciones severas. En esta figura podemos ver la desaminación oxidativa que se da en la cadena lateral de alanina y que nos va a formar tetrac cuando hay 4 iodos unidos a la hormona. Recordemos que tiene el 11% de la actividad de la T4 y TRIAC con el 21% de la actividad de la T4. También puede ocurrir una descarboxilación oxidativa para dar derivados del ácido propiónico, pero esta ruta metabólica no se ha observado en seres humanos.
En esta figura podemos ver la desaminación oxidativa que se ve en la cadena lateral de alanina. Bueno, en esta figura lo que se ve es la T4 sulfatada y la T4 sin el sulfato, y se ve que la IRD, ¿sí? La deshalogenación del anillo interno aumenta 200 veces con respecto a la T4 que no está sulfatada, y lo mismo la IRD que va a sufrir la T3 aumenta 40 veces con respecto a la T3 que no está sulfatada. Entonces vamos a ver algunas de las características de los tres tipos de iodotironinas de iodinasas, que son la D1, D2 y D3. La D1 se expresa en hígado, riñón y tiroides. Es una selenoproteína de 55 kilodalton que tiene dos subunidades de 27 kilodalton cada una. Cataliza tanto la deshalogenación del anillo externo como la del anillo interno, o sea, la ORD y la IRD, de una variedad de iodotironinas. Pero es más efectivo en catalizar la ORD de la T3 reversa, y la IRD de T4 y T3, como vimos anteriormente, está fuertemente facilitada por la sulfatación. La desiodinasa 1 del hígado es la que produce la T3 plasmática, y es la que produce el clearance hepático de la T3 reversa. Bueno, necesita reductores para funcionar, como DTT, glutatión reducido y NADPH. El PTU la inhibe y es estimulada por TSH en tiroides e inhibida por los andrógenos en el hígado. La reacción activante es la que produce T3 por deshalogenación del anillo fenólico externo, ¿sí? En el carbono 5'. La D3 se expresa en cerebro, útero, placenta y tejido fetal. Es una selenoproteína cuyo peso molecular aún no se conoce, y cataliza la deshalogenación del anillo interno de T4 y T3, es decir, produce la inactivación hormonal. Su función es proteger a los órganos en formación del feto de la exposición a hormonas tiroides activas. Necesita reductores para funcionar, y la PTU no la inhibe, al igual que en la D2, y es estimulada por hormonas tiroides y factores de crecimiento. D1 y D3 son reguladas positivamente por la hormona tiroidea, por la T3, mientras que D2 está regulada negativamente. Este cuadro simplemente lo que hace es resumir un poco lo que acabamos de ver, ¿sí? Lo que agrega es que en el hipotiroidismo la D1 y la D3 están disminuidas y la D2 está aumentada, y en el hipertiroidismo ocurre lo contrario, la D1 y la D3 aumentan y la D2 disminuye. Muchas gracias por su atención.